Seguir hablando de Pepe Mujica, de su legado, de lo que fue su vida, porque estamos en comunicación con el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que escribió el libro Mujica por Pepe. Son conversaciones, ¿no?, con quien fue presidente de Uruguay, así que seguramente tiene mucho para contarnos. Nicolás, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos aquí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Gracias por el tiempo, ¿eh? Sí, gracias por esta A ustedes, comunicación. a ustedes. Y bueno, tuviste la oportunidad de hacer estas conversaciones con Pepe. Me imagino que son tiempos muy movilizantes, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que podés rescatar, qué es lo que podés rememorar de aquellas charlas que tuviste con el Pepe Mujica. Bueno, primero que partió un imprescindible, ¿no? Una persona atravesada por los tiempos complejos que vivió la América Latina en los últimos 90 años, ¿no? Que fue protagonista, que vivió condiciones infrahumanas, ¿no? Cuando fue detenido por la dictadura militar uruguaya y lo tuvieron en una cárcel en condiciones infrahumanas, pero que salió de la cárcel y continuó militando, construyendo una alternativa colectiva que era el Frente Amplio, que permitió y trabajó para que Tabaré, ese ex alcalde de Montevideo, sea presidente, y lo fue, el primer presidente del Frente Amplio. Después le tocó su turno y siguió militando, ¿no? Y Pepe siempre decía que más importante que el cacique es la fila de indios que están atrás, ¿no? Y los últimos años de su vida se dedicó a eso y cerró su paso por este mundo, más allá del legado que dejó, de sus reflexiones, con la posibilidad de que uno de los suyos, ¿no? Un discípulo, uno de sus discípulos, que llaman Duorsi, pueda estar hoy frente a la presidencia de Uruguay, y que el Frente Amplio, después de los 5 años del gobierno neoliberal de la calle Pou, vuelva al gobierno con los enormes desafíos que tiene. La verdad que es un momento de tristeza, pero también para valorizar su impacto en el mundo, no solo en Uruguay, en América Latina, sino el enorme impacto que ha tenido Pepe en otros rincones que recorrió a lo largo de su vida, ¿no? Él recorrió Turquía, Japón, China, y en cada uno de esos viajes juntaba decenas de miles de personas que querían escuchar sus reflexiones y la mirada de ese presidente, como él le gusta decir, campesino, que gobernó ese pequeño gran país que es Uruguay. Entiendo, Nicolás, que una persona de estas características genera un magnetismo particular, ¿no? Porque hoy hablábamos de que el consenso que hay a la hora de hablar de Pepe, en cuanto a las palabras de despedida en el día de ayer, que son los momentos en donde más se nota. Entonces te quería preguntar si vos en estos encuentros que tuviste con Pepe también sentías eso, esa atracción particular que no la tienen todas las personas, que las tienen muy pocas, creo, en el mundo. No, sin lugar a dudas, ¿no? Y en esta América Latina, que hemos tenido la suerte en las últimas décadas de tener referencias muy fuertes y muy transformadoras, ¿no? Y creo que Pepe era uno de esos, ¿no? Con un enorme magnetismo y con un mensaje de simpleza, ¿no? A Pepe no le gustaba decir que él era austero, porque él decía que la palabra austeridad era la que usaban los gobiernos conservadores, reaccionarios, para sacarle derechos a la ciudadanía, ¿no? Él le gustaba decir que vivía en la simpleza de su chacra, desde donde partió, ¿no? Y en esa chacra se dedicaba también a reflexionar, pero también a trabajar la tierra, ¿no? Hasta hace algunas semanas Pepe seguía manejando su tractor, ¿no? Inclusive cuando era presidente vivía en esa chacra, ayudaba a los vecinos, y en esa chacra también es testimonio de la simpleza, pero también de la generosidad. Esa chacra, ese terreno que lo compraron con todos los ahorros con Lucía, hay varias familias que ellos invitan a vivir en la chacra y conviven, ¿no? Como una gran familia. Lucía y Pepe, quizás la asignatura pendiente por lo que fue la dictadura y el momento que ellos empezaron a compartir, no tuvieron hijos, ¿no? Pero creo que dejaron ahí en todas esas familias esa vida comunitaria tan importante, pero sí con un magnetismo enorme, con una capacidad de reflexión enorme, pero también dejando claro que no era un tipo
que le corría a las definiciones políticas. Hoy quizás lo saludan todos, pero él decía lo que pensaba y a veces generaba controversia con sus reflexiones, pero siempre creo que estuvo del lado correcto de la historia y le puso el cuerpo, y creo que nos deja su legado y deja un mundo mejor, más allá de su disconformismo en cuanto a las transformaciones que no alcanzó como presidente o como dirigente político, ¿no? Y como presidente hizo transformaciones de vanguardia, ¿no? Para América Latina. Pienso en la legalización del aborto, pienso en también la liberalización de la producción de marihuana, el matrimonio igualitario, ¿no? En momentos en que todavía nosotros estábamos un poco lejos de eso, ¿no? Digo, transformaciones en Uruguay que marcaron como una punta de lanza, ¿no? Para América Latina. Sí, y su principal desafío era fortalecer la educación, ¿no? En su gobierno, y algunas cosas pudo lograr y otras cosas eran su excepción, ¿no? Uruguay tiene una única universidad nacional, que es la Universidad de la República, y en su gestión crearon una universidad más vinculada a la tecnología, que está diseminada en todo el territorio, pero él lo veía eso como una asignatura pendiente, ¿no? La democratización de acceso a la educación superior y poder llevar la universidad a todos los rincones de los diferentes departamentos de Uruguay, ¿no? Pero creo que hizo muchísimo Pepe, ¿no? A veces era cabrón Pepe también, y a veces me contaba que se enojaba cuando lo que él imaginaba, lo que él acordaba con su gabinete, no se transformaban en decisiones que las poleas las pongan en movimiento y se vea el impacto efectivo en la ciudadanía, ¿no? En el pueblo. Pero creo que nos deja muchísimo, ¿no? Nos deja el mensaje de la coherencia, del compromiso político, de la pelea constante en términos democráticos por la justicia, ¿no? Y ese desafío también de lo colectivo en un momento donde vivimos un mundo donde los discursos de odio, de crueldad, de discriminación se multiplican, ¿no? Pepe, como el Papa Francisco, que también nos dejó hace algunos días, eran dos referencias, ¿no? Distintas de un pensamiento de lo gregario, de lo colectivo, de esto que nadie se salva solo en un individualismo extremo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos deja Pepe, y ese es el impacto que creo que positivo que debería tener toda la sociedad argentina, uruguaya, rioplatense, ¿no? ¿Cómo fue hacer el libro? ¿Cuánto llevó? ¿Cuántos encuentros con él? ¿Cómo fueron? Bueno, yo lo conocí a Pepe hace como 15 años, ¿no? Y estuve muchísimas veces con él, y en uno de sus viajes, cuando vino a hacer campaña por Daniel Martínez, que es el candidato a presidente que perdió con la calle Pou, esa elección allá por noviembre del 19, en la segunda vuelta, le propongo a Pepe de que todas esas charlas las quería transformar en un libro, y me dijo, bueno, venite a Montevideo. Viajé el domingo que fueron las elecciones, y al día siguiente, después de la derrota, me esperó en la chacra, y estuvimos 4 días conviviendo en la chacra. Empezábamos con grabaciones muy temprano, o adentro de la chacra, o debajo de los árboles en el patio, ¿no? Y así estuvimos de lunes a jueves. Empezábamos temprano, almorzábamos, lavábamos los platos, porque Pepe, más allá que Lucía era en ese momento vicepresidenta, no tiene ningún tipo de ayuda, hacen todo ellos. Y después dormía la siesta, yo lo esperaba afuera con el Turco, que es como un hijo, un colaborador de él. Volvíamos a grabar y grabamos más de 22, 23 horas de diálogo que transformamos en ese libro que editó Planeta, ¿no? Que es un recorrido no solo por su vida, ¿no? Por su inicio, por su militancia política, por la cárcel, por su gobierno, sino también por su mirada disruptiva en términos de esta épica que plantea muchas veces el neoliberalismo, de ese individualismo extremo, de ese consumismo desmedido, ¿no? De ese mensaje que creo que en vez de llevarnos al progreso, nos instala en el peor de los mundos, ¿no? Entonces fue una experiencia única poder compartir con un tipo como decían ustedes, ¿no? Que tenía ese magnetismo tan importante, que por supuesto ese magnetismo se magnifica a partir de la coherencia de su vida, ¿no? Y de lo que hizo, como pasa con otros dirigentes, ¿no? Por ejemplo con
con Lula da Silva, Claro. ¿no? Que también tuve la oportunidad de compartir con él, o con la propia Cristina Kirchner. Digo, son esas referencias tan fuertes en términos globales que creo que nuestra América Latina en los últimos años ha tenido ese privilegio de tener figuras políticas y sociales muy trascendentes. ¿Qué otras cosas te llamó la atención de esos 4 días que compartiste con Pepe Mujica ahí en la chacra? No, la verdad esa simpleza, ¿no? Franciscana que tienen Lucía y Pepe, ¿no? Que a pesar de la cantidad de gente que se acercaba, ¿no? Ellos vivían en el lugar que querían, ¿no? Y por lo que leí, por lo que me contaron, en el lugar donde iba a descansar, ¿no? Que es ese lugar que eligieron a vivir después de la cárcel, porque tanto Pepe como Lucía sufrieron la dictadura, la cárcel. Pepe escapó 3 veces de la cárcel, Lucía también escapó una vez de la cárcel, ¿no? Tuvieron una vida de película, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia única, de un tipo muy generoso como era Pepe. Siempre cuento una anécdota que cuando estábamos comiendo uno de los días, me dice, bueno, ¿qué comemos? Acá Lucía hizo unas milanesas de ciervo que tengo acá en el congelador, comimos las milanesas, cortamos unos tomates. El primer día le digo, bueno, lavamos los platos, Pepe, y me dice, no, Nico, no lavemos, después viene María y lava María. Y a los 30 segundos me dice, Nico, María soy yo. Yo soy el que lava todo en esta casa. Así que nos pusimos a lavar los platos, pero era un tipo muy simple, una gran persona, que por supuesto vamos a extrañar mucho, y que tuve la oportunidad de verlo por última vez hace un par de meses, cuando acompañé a Cristina Kirchner a visitarlo ahí en el fines de febrero a la chacra, también para que se puedan despedir ellos después de haber compartido tantas cosas juntos también. ¿Y qué pensaba de lo que estamos viviendo aquí en Argentina? ¿Cuál era su pensamiento o qué pudiste, digamos, charlar con él sobre la actualidad de nuestro país? Bueno, yo muchas veces él me llamaba, o yo lo llamaba y le contaba, tratando de ser lo más objetivo de la situación argentina, ¿no? Más allá que allá en Uruguay se consume mucha televisión, noticieros argentinos, ¿no? Están muy informados, y estaban muy informados a partir de eso Lucía y Pepe, y la verdad que veía con mucha preocupación la situación argentina, el gobierno de Milei, el contexto nacional. Y en la última conversación con Cristina Kirchner le planteaba, ¿no?, el desafío de trabajar por la unidad del peronismo para volver a construir una alternativa, y él decía que estaba en el peronismo la capacidad de recuperación y de transformación, ¿no? Que Argentina era un pueblo en ese sentido rebelde, y que si Argentina se ponía de pie una y otra vez, a pesar, ¿no?, de esas caídas que ha tenido, ha sido por el peronismo, que a él lo sorprendía, ¿no? El peronismo muchas veces es incomprendido en muchos lugares del mundo, y yo siempre digo que Pepe era el frente amplista más cercano al peronismo, ¿no? Porque recordemos que la tensión entre Argentina y Uruguay, a partir de lo que fueron las pasteras sobre el río Uruguay, marcaron mucho al Uruguay. Quizás es algo que nosotros no tenemos tan presente, pero marcaron mucho la política uruguaya allá por el gobierno de Tabaré, ¿no? Y generó en algunos sectores del Frente Amplio una mirada negativa del peronismo, pero bueno, Pepe siempre trabajaba para hilvanar, ¿no?, el fortalecimiento de ese vínculo, porque como él decía, Argentina y Uruguay son 2 hermanos que nacen de la misma placenta, ¿no?, que comparten el mismo embarazo, ¿no?, y que que debería ser, como él decía, un único país que somos 2 naciones en una misma patria, decía él, ¿no? Entonces siempre él trabajó por ese desafío de un desarrollo que incluya, ¿no?, el progreso colectivo de ambos países, a pesar de los intereses particulares de cada uno de ellos. Hoy pensaba y decía que, o lo comparaba un poco en su cantidad de frases con Diego Maradona, que era, dije, el más maradoniano de los políticos por la cantidad de frases que tenía Pepe o que decía Pepe. ¿Vos te quedás con alguna, Nicolás, de esas frases tan importantes y precisas de Pepe? Mira, 2 frases de Pepe que
yo siempre repito, que él me las dijo varias veces, ¿no? Primero es esto de piensas como vives o vivirás como piensas, ¿no? Bien. Entonces, bueno. Creo que eso es importante, pensar como vos vivís, ¿no? Y tratar de representar lo que uno pretende representar, ¿no? Y lo otro que él decía es que nuestras victorias no son permanentes, porque nuestras derrotas tampoco lo son, ¿no? Que no hay que sentirse derrotado, que hay que... Y él planteaba, ¿no? Hay que la lucha es permanente, ¿no? Y él decía por el desafío de ir subiendo esa escalera de progreso que incluye a todos, ¿no? Y él lo dijo muchas veces en distintas actividades que hicimos juntas, ¿no? Y él lo planteaba inclusive cuando nosotros le entregamos el doctorado honoris causa en nuestra universidad, que por más que en ese momento la Argentina estaba viviendo la gestión de Mauricio Macri, él dijo, nuestra América Latina vivió momentos mucho más oscuros y nos tenemos que recuperar, ¿no? Y creo que estos momentos oscuros que hoy está viviendo en términos de lo gregario, de lo colectivo la Argentina, nos tenemos que recuperar, ¿no? Porque ahora que tanto se repite esa frase que se le adjudica a lo que es la serie El Eternauta, pero que tantas veces mencionó Francisco, que nadie se salva solo, ¿no? No hay... Somos seres colectivos, ¿no? Necesitamos la presencia del otro, ¿no? Y existimos a través de la existencia del otro. No somos seres descartables, no podemos ser inmersos en una sociedad de que solo premia el consumismo, de un Estado que se retrae, de discursos de odio, de discriminación, de discursos desplegados por los adornis de la vida, de la crueldad. Me parece que hay que construir otra alternativa, haciéndose cargo de lo bueno y de lo malo, con las complejidades que implica gobernar. Hay que llevar adelante decisiones distintas que vuelvan a entusiasmar a la sociedad, ¿no? En un momento tan difícil donde empiezan a florecer, ¿no? las peores consecuencias de estas políticas que Argentina ya transitó 1, 2, 3, 4 veces en el pasado, y nos volvemos a tropezar con la misma piedra, pero cada vez con una sociedad más disgregada, con una sociedad más lastimada, más dañada por lo que son las malas políticas. Y creo que eso también es el mensaje del PP, ¿eh? La política se mete con nosotros todos los días, entonces no la podemos despreciar, la tenemos que transformar, ¿no? Y creo que eso es la cuenta pendiente siempre, ¿no? Porque el progreso no se debe detener, un progreso positivo no se debe detener, siempre tenemos que ir hacia adelante a pesar de los retrocesos que hoy vivimos y transitamos en nuestra América Latina mayoritariamente. Nicolás, te agradecemos un montón por estas palabras, por estos recuerdos de tu experiencia con el Pepe, y bueno, recomendamos el libro entonces, Mujica por Pepe, conversaciones con Nicolás Trota, Editorial Planeta, dijiste, ¿verdad? Editorial Planeta, y todo lo que recaudamos con ese libro va a sostener la radio que tiene el Frente Amplio, que tiene el Movimiento de Participación Popular. Espectacular. ¿No? Que damos todos los derechos a eso, por eso pedimos que compren ese libro, que ayuda a tener un medio de comunicación en Uruguay independiente. Genial, buenísimo. Nicolás, gracias, te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación, autor del libro Mujica por Pepe, conversaciones con Nicolás Trota.